Repasemos las preguntas, las double H questions, ¿sí? Entonces, tenemos la primera, why, que significa Why. por qué. Se pregunta por motivo de algo. Escúchenme la pronunciación. Why. Why. Eso está bien. Ya. La siguiente es when. Se pregunta por tiempo. When is your birthday? When do you do that? ¿Sí? What did you do? La pronunciación es when. Simplemente when. When. La siguiente pregunta es where. Se pregunta por lugar o una ubicación. Como está en el ejemplo, where is the party? ¿Dónde es la fiesta? O también, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Sí? La siguiente pregunta es what. Significa qué o cuál. What is that? ¿Qué es eso? What is this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es eso? What is ¿qué es eso? What did you do? Ya. La última que tenemos por aquí, who, se pregunta para establecer una persona, se usa para preguntar por una persona. Who, que significa quién. Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Who do that? ¿Quién hizo eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? What is it? Who is he? Who is she? Who do that? Listo. Sigamos con lo siguiente. Lo que es la estructura de las preguntas. A ver, pregunto. Lo más importante que tiene una pregunta, ¿qué es? Para que sea una pregunta, ¿qué se usa? ¿Qué signo se usa? Signo de interrogación. No, muy bien. No se olviden nunca de poner en la oración. ¿Y en dónde va el signo de interrogación en inglés? Al final. Solo al final. Muy bien, solo al final. Por ahí escuché a alguien. Ya. A ver. Tenemos dos tipos de estructura, ¿sí? Tenemos la estructura donde utilizamos el verbo to be. En este caso es el main verb, un verbo. Pero estamos hablando del verbo to be. Vamos primero por ahí. Como primer paso, primera posición, tenemos la double H question. ¿Sí? Ya. Tenemos la double H question. ¿Sí? Sea who, sea where, sea why, ¿sí? Cualquiera, depende de lo que se esté preguntando, ¿sí? Ya. Como siguiente tenemos el main verb, ¿sí? El verbo to be en este caso, ¿sí? Como siguiente tenemos el subject, el sujeto de quien se habla, ¿sí? Ah, claro. Y por último tenemos el complemento, ¿sí? Junto con el signo de interrogación que va siempre al final. Veamos un ejemplo, ¿sí? What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Identifiquemos. Tenemos, con moradito tenemos el double H question. En este caso es what. En este caso sería ¿cuál? No signifique. Sí, como entonces este caso es is. ¿Sí? Aquí tenemos el subject, el sujeto. En este caso es your. ¿Sí? Por último tenemos el complemento. En este caso es el nombre. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y
Tenemos el signo de interrogación al final, siempre al final. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. La diferencia, en este caso, utilizamos... No es el verbo to be. Sí, nosotros vimos anteriormente. No, Dice es is, are, is, were. no, ese es el verbo to be, el verbo ser o estar, ¿sí? Estos son verbos. Del verbo. Verbo auxiliar, nosotros vimos el do y el das, Ah, cierto. ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que eso se sirve, Ah, eso lo usamos como un auxiliar, ¿sí? Como un auxiliar de acción, representa una acción que nos indica una acción dentro de la oración, ¿sí? Entonces tenemos en la estructura, tenemos la WH question, tenemos la pregunta, la pregunta de información también llamada. Siguiente de eso, tenemos el auxiliary verb, que en este caso nosotros vamos a usar el do o el das. Y hay más, pero voy a tratar de usar con oraciones con las que ustedes están familiarizados y los temas que yo les he dado, ¿sí? Ya. Como siguiente tenemos el subject, el sujeto de quien se habla. Y por último, el main verb o también el complemento. Veamos un ejemplo. Tenemos como WH question o pregunta de información la pregunta where. ¿Qué significaba where? ¿Dónde? ¿Dónde? Del lugar, ¿verdad? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Sí? Identificamos. WH question, where. Auxiliary verb, en este caso tenemos el do, ¿verdad? Ya. Como subject, como sujeto tenemos do. Verb o el complemento vive. Tenemos where you live. ¿Dónde vives? I live. Ya. Nosotros utilizamos, ya. Nosotros utilizamos este de aquí, esta estructura que es con el verbo to be, con el verbo to be, con el verbo to be, ¿sí? Cuando nosotros le estamos preguntando a alguien, ¿sí? Que tenga en la oración el verbo ser o estar, ¿sí? Igual, como el verbo to be. En cambio, en este de aquí, nosotros tenemos representada una acción, ¿sí? ¿Dónde vives? O, what are you doing? No, ese es el verbo to be, perdón. También podemos preguntar, when do you come with me? ¿Cuándo tú vendrás conmigo? ¿Cuándo tú vienes conmigo? Démonos cuenta que es una acción de ir con la otra persona. ¿Sí? Aquí estamos representando una acción también. ¿De dónde vives? ¿Sí? Eso es lo más importante. Listo. Vamos con la siguiente. Ya se nos acaba la clase. ¿Sí? Algunos ejemplos. A ver, déjenme borrar esto. Tenemos un ejemplo. Ustedes pueden ver ahí. Como primera oración. Where did you buy this bag? Ahí tenemos un nuevo auxiliar. Es el did. ¿Sí? El did se lo usa como pasado del do, el das. ¿Sí? Eso subrayenle, pónganle en rojo, como ustedes quieran para que se desacuerden, ¿sí? Where did you buy this bag? ¿Dónde compraste ese bolso? Nosotros aquí estamos representando una acción, la acción de comprar. Por eso utilizamos el did o el verbo auxiliar. ¿Sí? El siguiente.
Why does she look so sad? Porque ella parece triste. ¿Sí? Utilizamos why, que es el por qué. Utilizamos, Mira. perdón, listo. Why does she look so sad? Utilizamos del auxiliar. No estamos utilizando el verbo to be, utilizamos el auxiliar does porque es la acción de estar triste. ¿Sí? El siguiente. When did she go to the supermarket? ¿Cuándo fue ella al supermercado? Igualmente estamos hablando de una acción y hablamos de pasado. ¿Sí? El siguiente. Y estamos utilizando la pregunta when, ¿de cuándo? La siguiente. What is the meaning of that word? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Aquí ¿Quién estamos es hablando ella? de una acción o no? Sí. Work es trabajo. Ya, no estamos hablando de una acción y no es un trabajo. Solo estamos preguntando el significado. Y no es una acción que nosotros realicemos. Solo estamos preguntando el significado. Por eso utilizamos el verbo to be. En este caso es is. Is. ¿Sí? Ahí es que estamos. Por último, nosotros tenemos who is she, quién es de ella. Estamos preguntando por quién es de ella. No estamos realizando una acción, por eso utilizamos el verbo to be. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. Listo. Ahora vamos con un ejemplo. Pongan atención para que puedan entender, ¿sí? Más de la que ya me están poniendo. A ver, tenemos aquí una oración, ¿sí? The firefighter is busy in the fire department every day. ¿Qué dice ahí? El bombero está ocupado en el departamento de bomberos todos los días, ¿sí? Firefighter, aquí pueden sacar vocabulario, ¿no? Firefighter significa bombero. Busy, escúchame la pronunciación, busy significa ocupado. ¿Sí? Fire department es departamento de bomberos. Así, literal, departamento de bomberos. Y every day significa todos los días. Every, todos, day, días. ¿Sí? Días. Listo. ¿Cómo nosotros aplicamos esta pregunta de cuestión? Entrar aquí, tenemos sujeto, firefighter, fácil, de estar ocupado. Tenemos departamento de bomberos, tenemos, ¿cómo decirlo? Un tiempo que es every day, todos los días. El lado es las partes de la oración, sujeto, acción, lugar y tiempo. Nosotros vamos a empezar a usar las formas. Primero, who is busy department every day? ¿Quién está en el departamento de bomberos todos los días? El bombero, the firefighter. ¿Quién me respondió de una persona? Sí, ¿verdad? Hacemos la pregunta con who para ver. La siguiente. Where is a firefighter every day? ¿Dónde está ocupado bombero los días? En el departamento y de fire department. Nosotros utilizamos el where. ¿Dónde? Ten muy en cuenta que aquí nosotros estamos utilizando una acción. Solo estamos usando ese who is, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Está el verbo estar? Where is? ¿Dónde está? ¿Sí? Ustedes ven el verbo to be. Ya. Lo siguiente. The firefighter busy in the fire department. ¿Cuándo está el octavo bombero en la ciudad de bomberos? todos los días. Todos los días. Nosotros utilizamos bueno. ¿Dónde está? ¿Cómo está el bombero ocupado? Porque él está en la estación de bomberos todos los días. Es muy importante. Cuando nosotros ¿por qué nosotros ponemos because? Okay. Because he is in the bombero está ocupado.
Miren, por ejemplo, en la primera pregunta, tenemos the firefighter. No, perdón. Espérenme. Ya. Tenemos aquí the firefighter, el bombero, ¿verdad? Is busy in the fire department every day. Y en la pregunta solo tenemos reemplazado el who. Lo demás es la misma oración. Está un signo de interrogación, ¿se dan cuenta? ¿Sí, no? Sí. De lo que queramos, por eso al principio les dice identificar. ¿Sí? Porque si nosotros vamos nosotros preguntamos sobre lo que la pregunta significa, ¿me entienden? Por ejemplo, who es quién. En la oración, ¿quién es el bombero? ¿Sí? Solo reemplazamos. ¿Sí? Igual, en la siguiente pregunta tenemos where. ¿Es dónde? Exactamente. Y en la oración tenemos ¿dónde? The fire department. Como identificación, ¿verdad? ¿Sí? Where is the busy firefighter every day? Reemplazamos de lo que queremos hablar y lo ponemos al principio de la oración. ¿Sí? Miren aquí. Miren. Aquí está la pregunta where. The fire department. Where is the busy firefighter every day? Reemplazamos. Where lo ponemos al principio. Is the busy firefighter every day. ¿Sí? Solo reemplazamos de lo que queremos hablar con la pregunta. Por eso es muy importante que al principio de la oración ustedes identifiquen el sujeto, el lugar, el tiempo y la acción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Híjole, ¿qué pasó?